Parece que ya, ¿verdad? Sí, ya. Bien. Bueno, en este día nos encontramos reunidos para el examen de Diana Sharon Cabrera Montese, que es alumna del doctorado en Ciencias Económicas. Ella realizará la defensa de su tesis doctoral titulada Comunidades y Gestión de una Cuenca Hidrográfica, el caso de la cuenca Río Verde Atoyac, Oaxaca, México, quien fue dirigida por el doctor David Peter Barkin Rapaport. En este momento le voy a hacer la palabra a la presidenta del sínodo, la doctora Graciela Carrillo. Adelante. Sí, bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la doctora Eloísa Domínguez, al doctor Mario Enrique Fuentes, al doctor Roberto Escorcia, que nos acompañan y forman parte del jurado, al doctor David Barkin, que es el asesor de la tesis, a Sharon Cabrera, pues es un día importante, ¿no? Después de muchos años de trabajo y de esfuerzo, y también la bienvenida a sus amigas y familiares que la acompañan en este momento, que es, pues va a ser muy importante para ti el poder concluir una etapa que seguramente con muchas alegrías, ¿no? Con muchas satisfacciones, pero también con muchos momentos difíciles para poder realizar esta investigación. Entonces vamos a iniciar en esta tesis, esta presentación, esta defensa pública del trabajo denominado Comunidades y Gestión de una Cuenca Hidrográfica, el caso de la cuenca Río Verde Atoyac, Oaxaca, México. Y para eso te vamos a dar, Sharon, 25 minutos. Son las máximo, son las 15:03, tendrías hasta las 15:28 para que tú hagas una presentación de tu trabajo. Posteriormente se les cederá la palabra a cada uno de los miembros del jurado que nos acompañan para que puedan hacerte algunas preguntas. Como ya comentó el doctor Marco, coordinador del programa, me toca fungir en esta ocasión como la presidenta del jurado y al doctor Roberto Escorcia como secretario. Entonces, no sé si quieras compartir tu pantalla con alguna presentación. Cuando te falten, si te pasas de los 25 minutos que te vas acercando, yo te aviso cuando te falten unos 5 minutos para que ya vayas redondeando las ideas. Prende tu micrófono y al resto de las personas que nos acompañan apagaremos nuestro micrófono. Ok, muchísimas gracias. Ay, perdón, estoy como que un poco pasada de nervios. Ya no sé lo que estoy haciendo. Bueno, les agradezco muchísimo que todos están aquí. Doctor Barkin, es un placer poder verlo. Es un placer poder verlo. Mario, qué lindo verte después de tantos años. Roberto, qué grato verte nuevamente. Graciela y Eloísa, en realidad no había tenido el placer de conocerlas, pero bueno, les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de leer mi tesis, de retroalimentarla, y bueno, pues este es el producto de un esfuerzo conjunto. La verdad no es algo que pude haberle hecho sola. Es el trabajo de muchos años, especialmente por la paciencia del doctor Barco. Bien, bueno, pues vivimos en un espejismo donde se considera separada la naturaleza y la sociedad, en un escenario de ilusión de igualdad donde la problemática de crisis por el acceso del agua se debe a que se encuentra escasa en términos de cantidades y que por lo tanto es imperativa la gestión privada del recurso por demostrar eficiencia del mercado en el aprovechamiento de ellos. Lo que no nos dicen es que existe un problema no solo de cantidad, sino más bien de calidad y de acceso al bien por la mala gestión de los recursos, específicamente en lo que se refiere a la asignación por parte del Estado hacia grupos de élite. Y bueno, pues son grupos que tienen poder político y económico. Tampoco nos ofrecen alternativas para la gestión de un bien común, ni tampoco que esas alternativas provengan de la gestión comunitaria, que implica la concientización, por ejemplo, de la población y su participación activa en la toma de decisiones.
mucho menos nos dicen que esto obedece a acuerdos internacionales que se apoyan en una gestión privada del bien comunal, ni que la distribución está sesgada a prioridades rentistas. Por lo tanto, les doy la bienvenida para esta presentación que voy a hacer de mi tesis denominada Comunidades y Gestión de una Cuenca Hidrográfica, el caso de la cuenca Río Verde Atoyac en Oaxaca, México. Existen varios antecedentes. Uno de estos tiene que ver con la ley. Hubo un cambio en la ley, especialmente el artículo 27 de la Constitución, donde la idea principal es poder disminuir los pasos burocráticos para poder realizar concesiones con respecto a la gestión del agua, lo que tiene que ver con concesión o privatización de bienes, bajo la idea de que esto es que el Estado es dueño de ellos, ¿no? Y que puede hacer un uso para el beneficio de toda la población. Entonces vemos que esto es como el parteaguas. A partir de 1994, de hecho, México firma acuerdo con el Telecán, y entonces entre el LAN con agua, que son como los organismos más fuertes de México con respecto al agua, y el Telecán se presenta un escenario de acumulación por despojo, que es lo que básicamente se va a notar, o que se nota en el desarrollo de la tesis. Pero también hay otros antecedentes, como por ejemplo el conflicto por veda que se dio en 1967. Hay una veda que fue promulgada contra Ocotlán y Cimatlán para los grupos agrarios, y estos fueron impedidos de poder utilizar en cantidad suficiente el agua. Entonces fue algo muy interesante. Esta veda por fin se quitó en el 2015. Y fueron las comunidades de Ocotlán y Cimatlán quienes ganaron, debido a que ellos hicieron una cuantificación sobre cuál es la cantidad de agua exacta que hay, y resulta que en esa investigación demostraron que existe un nuevo orden de prioridades con respecto a quienes deben usar o tienen acceso al agua, es decir, a quienes se asigna el agua y quienes tienen el acceso a través de la distribución. Entonces se demostró que hay agua suficiente. De hecho, yo pude observar cómo las acciones de las comunidades lograron aumentar el espejo de agua. Y esto no estaba contemplado dentro de los resultados de la Conagua, y sin embargo, Ocotlán y Cimatlán habían continuado sin tener acceso suficiente al agua. Una razón por la que se da el proyecto que vamos a ver, que es esta creación de la presa Paso Ancho o presa Bicentenario de la Independencia, es porque existe un incremento irregular, un crecimiento demográfico irregular sobre los límites de la ciudad de Oaxaca, lo que hace que haya más presión sobre el agua, y que tengan que buscar pues las autoridades este recurso, vamos a llamarle, para poder respetar el marco de la economía ecológica, que es sobre la que me baso, el bien común o natural, ¿no? Entonces empiezan a buscar otros lugares como para poder acceder al agua, y aquí es cuando se afecta a las comunidades. Entonces todo esto son los antecedentes para la creación de este proyecto bicentenario Presa Paso Ancho a través de un trasvase de la cuenca Río Verde Atoyac. La metodología que se utiliza es una que aprendí gracias a la Unitierra. Gustavo Esteva nos enseñó una metodología de enseñanza-aprendizaje inmersiva y desprofesionalizante que tiene que ver con una investigación comunitaria. Es decir, se aplica así el método científico, pero adicional a ello también se hace un acercamiento de la realidad a partir de las acciones de las comunidades, la toma de decisiones de las comunidades y qué se encuentra dentro de la estructura de esta organización, que tiene que ver también con el autogobierno. Por lo tanto, a partir de ello se puede ver cómo la propia población es capaz de crear sus propias soluciones, y de esa manera también sentirse responsable sobre los resultados, ¿no? Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la metodología. El objeto de estudio, como ustedes saben, es el trasvase de la cuenca Río Verde Atoyac dentro de una presa, ¿no? La presa Bicentenario o presa Paso Ancho. Se llama presa Paso Ancho más comúnmente para hacer una relación con la comunidad que se encuentra allí. Es la comunidad Paso Ancho. Pero en realidad la presa dentro de la construcción, dentro de la manifestación de impacto ambiental, se llama presa Bicentenario de la Independencia. El problema básico es la idea de crisis o escasez del agua. Eso es lo que se analiza, y hay diferentes causas. He intentado aquí sintetizarlo, por eso ustedes van a ver aquí como algunos cuadritos que no lo van a encontrar en la tesis. Lo que he intentado hacer es sintetizar la información, ¿no? Entonces, una primera causa es la cuantificación unicriterial que se hace sobre el agua, pero en función de la rentabilidad. La segunda causa es que no se incluye dentro de las decisiones a las comunidades o a la sociedad
sino que solamente son los expertos externos los que se encargan de determinar la cuantificación y las prioridades en el acceso al agua. La tercera es la asignación y distribución, que se queda solo en las altas esferas y de forma desconectada de la realidad comunal, es decir, no se consideran las necesidades de la comunidad, de la sociedad, incluso de la propia naturaleza. Los efectos serían entonces una construcción social de escasez de agua. ¿Por qué menciono como una construcción social? Porque vamos a ver más adelante que en realidad no se trata de una disminución en cantidad, sino que se considera que para poder invertir en la construcción, por ejemplo, de esta presa, es necesario que se perciba que falta agua, ¿no? Que existe una escasez de agua. Vamos a ver que en términos cuantitativos existe agua. De hecho, ya hay unos resultados del Plan Común para el Bien Común, realizado por el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca, presentó que existe mucho más agua ahora porque las comunidades lograron realizar la cosecha del agua. El segundo efecto es la mercantilización de los bienes comunes, naturales o libres. Entonces yo aquí hago una separación de la teoría neoclásica que lo ve más bien como recursos naturales o recursos de uso común. Entonces acá trato de hacer esa separación para poder hacer un análisis crítico sobre qué sucede cuando los bienes comunes o los bienes naturales, en este caso el agua, se mercantilizan, ¿no? Y el tercer efecto son los conflictos y crisis que se presentan a partir de movilizaciones, la resistencia por parte de las comunidades y pues las afectaciones que se dan para las personas o grupos más vulnerables. Tengo una pregunta general, que es cómo afecta a las comunidades el contrato social vigente de gestión y por ende de asignación y distribución del agua, y también el trasvase de la cuenca del río Verde Atoyac en Oaxaca. Para esto he construido nuevas categorías de análisis. Estas son las comunidades y los bienes comunes y también el trasvase como tal de la cuenca, ¿no? Y la unidad de análisis, a diferencia de la teoría neoclásica que se considera un agente económico, acá hablamos más bien de un sujeto o actor social o un sujeto colectivo que es la propia comunidad. La hipótesis se centra en demostrar que la crisis del agua se fundamenta en dos puntos. Primero, la visión de mercado, que es una gestión de los bienes, en este caso de la cuenca, y que provoca conflictos entre el Estado y las comunidades. Y la segunda es la no consideración de propuestas alternativas provenientes de la propia comunidad para el abastecimiento del agua y que recrudece a su vez el problema de la crisis hídrica. Entonces, aquí tenemos dentro de la metodología se agrega un análisis cualitativo, es decir, no solamente vemos en términos de cantidades, sino que también en términos de la realidad de las comunidades, para obtener un resultado integrador que permita profundizar sobre qué es escasez, ¿no? Y si de verdad existe una escasez de agua. Cuando se analiza la problemática del agua, se pueden ver diferentes aristas en términos de qué es lo que se considera como escasez. Dentro de la teoría dominante, pues se valora cuantitativamente los recursos para poder asignarlos y luego distribuirlos, ¿no? Pero la intención de la tesis es más bien identificar, y de hecho eso lo expone la tesis, ¿no? Hacia dónde se expande el capital, es decir, hay una clara intención de poder dirigirse hacia espacios cada vez más alejados de los centros, como son las comunidades, y transformar bienes naturales o bienes libres que se encuentran en abundancia con precio igual a cero y convertirlos en mercancía, es decir, con precio mayor que cero. Cómo se transforman los bienes comunales o naturales en recursos transables o rentables para que puedan ser fácilmente asignados por el mercado, ¿no? A través de los precios. Porque tiene como resultado una distribución desigual, es decir, el acceso que puedan tener la sociedad, la naturaleza o la propia comunidad sobre el agua, y cuál es el papel de las organizaciones como de las demás instituciones formales e informales en este contexto. Bien, entonces vamos a ver algunos objetivos específicos que se van a ir desarrollando a lo largo de la exposición. Entonces no me voy a enfrascar en ellos. Las principales aportaciones de la tesis es que se construye un cuerpo teórico social y ambientalmente inclusivo, hay una identificación de la comunidad como un sujeto social, el análisis de los recursos que se convierten en mercancías dentro de un mercado también forma parte de las aportaciones, se presentan soluciones locales, y se presenta un contraste entre el contrato social que impera versus un contrato social alternativo que es prácticamente como una propuesta, ¿no? Y esto se da pues a partir de una
de un bosquejo de la estructura de comunidades organizadas. Entonces, así podemos entender que existe una construcción social de escasez, no solamente hablando en términos de cantidad, sino que también se tiene que considerar qué pasa con la calidad o el acceso a distribución que se tiene del bien natural, y que las soluciones pueden provenir de estos nuevos actores sociales que se están considerando, ¿no? Como son las comunidades organizadas. Aquí viene el primer objetivo, que es analizar el carácter de recurso natural o bien común. Bueno, como sabemos, el principal problema de estudio, ¿no? de la ciencia económica es resolver la mejor asignación de recursos para lograr la mayor satisfacción de las necesidades individuales y sociales. Ya con Adam Smith veíamos que en el mercado existe una especie de mano invisible que hace que se encuentren pues oferentes y demandantes, y estos hacen que en el mercado se crea un precio, y el mercado, como se autorregula, entonces va a hacer que todo lo que se lleve para vender pueda ser comprado, es decir, todo lo que asigna un valor a un producto puedan satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, por el lado de los consumidores pueden satisfacer su utilidad, y por el lado de los productores el beneficio. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que el mercado funcione? En este caso, cuando estamos hablando de bienes libres, que se supone tienen precio cero. Bueno, pues establecer el sentido de escasez, ¿no? Porque la escasez, el precio es un reflejo de la escasez. Aquí se puede considerar incluso el asunto de los bienes, o como lo dice la teoría de recursos de uso común, se puede considerar como una falla de mercado, ¿ya? Otra cuestión interesante dentro de la teoría convencional es que no se considera a un ser humano como el principal, el que toma las decisiones de manera principal, sino que se considera al homo economicus, ¿no? O el agente económico. Entonces, este es el que toma las decisiones para, ¿cómo es? De una manera racional, maximizadora en el corto plazo, ¿no? Entonces, por esa razón nos separamos un poco de esa idea del agente económico, y se incluye más bien un actor social como las comunidades, que tienen una racionalidad diferente de la racionalidad económica, es decir, no están cuantificando constantemente sobre qué hacer, sino que más bien toman decisiones en función de su relación con otros, ¿no? En la teoría convencional, como ya sabemos, se relaciona la escasez con los recursos, para que de esta manera los recursos puedan tener un precio y puedan ser fácilmente asignados y posteriormente distribuidos. Entonces, un bien libre se puede convertir en una mercancía más. Entonces, ¿qué es una mercancía dentro de la teoría convencional? Pues es todo aquello que puede ser intercambiado por dinero o por algo, ¿no? Entonces, tiene una descripción precisa y una disponibilidad tanto temporal como espacial. En la teoría de mercado se condiciona a un bien común tratado como mercancía a la racionalidad del mercado cuando es catalogado como bien económico. Por lo tanto, se considera escasa y valorada en el mercado debido a la oferta limitada frente a la demanda ilimitada. Pero aquí viene algo interesante, porque resulta que los bienes que se están asignando en este nuevo mercado que se está creando a través de la producción, de la creación de una empresa, en realidad no es una mercancía. ¿Por qué? Pues bueno, de acuerdo a Marx, una mercancía satisface alguna necesidad, pero es también el producto de una transformación, ¿no? Es decir, es el producto del trabajo humano, contiene una cantidad de trabajo, tiempo de trabajo socialmente necesario, y puede ser fácilmente intercambiado por dinero. Entonces, lo que estamos viendo en términos de los bienes comunes no está dentro de lo que se considera como una mercancía, propiamente dicho, ¿no? Entonces, resulta que en la teoría convencional se determina el valor de un bien o de un recurso de uso común, para utilizar el término de la teoría convencional, en función de los servicios ambientales que provee. Pero aquí también viene algo interesante. ¿Cuáles son esos servicios ambientales, no? Se vende un bien, o se vende en este caso un recurso de uso común, a través, por ejemplo, se puede valorar a través de la valoración unicriterial, pero también a través de la valoración contingente, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de poder establecer valores a pesar de que no exista un precio en el mercado. Pero estamos hablando de servicios ambientales. Bueno, ¿qué es lo que pasa con una cuenca? Cuando lo vemos a partir de la economía ecológica, en realidad no son simplemente servicios ambientales como, por ejemplo, en el caso de un bosque, el
el número de árboles, ¿no? Sino que cuando hablamos, por ejemplo, ya escapando un poco de la teoría clásica, usamos, por ejemplo, el término de servicios ecosistémicos, se incluyen otras actividades más dentro de ese bien natural. Por ejemplo, en el caso de una cuenca, servicios ambientales sería regular el clima o el agua que se puede proveer, la misma necesidad del agua, ¿no? Pero también tiene otras actividades como absorber las lluvias, regular caudales, proveer de aguas subterráneas, alimentar a los bosques, que son las esponjas naturales, ¿no? Entre otras cosas. Y todo eso es tan importante como que también se considera una fuente de energía limpia y posee un alto valor recreativo y simbólico, ¿sí? En la teoría convencional, una cuenca puede ser considerada un recurso y por ende se lo puede gestionar a través de instrumentos de gestión. Básicamente se lo gestiona por el lado de la oferta, de la cantidad del recurso que existe para poder asignarlo, ¿no? El objetivo es prevenir del uso desmedido o de la escasez de un recurso mediante la definición y aplicación de los derechos de propiedad. Ese es el objetivo de la teoría económica convencional. Una vez que se determinan los derechos de propiedad, ahora sí es posible poder asignarlo para que alguien más lo pueda gestionar. Entonces, en el mercado, en resumen, lo que tenemos es que en el mercado se premia pues a quien compre más, ¿no? O sea, el por mayor, y cuando se vende el por mayor va a un precio más bajo y los costos se reducen. Y también aboga por determinar los derechos de propiedad. Esto citando, por ejemplo, Coase, también un poco lo que dice Elinor Ostrom, que es necesario determinar los derechos de propiedad para que haya una gestión sustentable, ¿no? Garrett Hardin también hablaba de los derechos de propiedad, indicando que la no determinación de los derechos es lo que hace que exista una tragedia de los comunes, es decir, que se utilicen en demasía y luego pues ya no exista más ese recurso. Ostrom en cambio decía que no precisamente tiene que ser así. Hay un error en la apreciación de Garrett Hardin. No se trata de bienes de acceso libre, más bien tienen un régimen de propiedad que la misma comunidad determina quiénes pueden acceder al recurso. Bien, vamos a el segundo punto. Espérenme que hay una cosa que no me deja ver acá arriba. Ya, el segundo punto es identificar los nuevos actores sociales para la asignación y distribución del agua. Para esto nosotros utilizamos la ecología política. La ecología política permite incluir o analizar las relaciones entre el empobrecimiento de grupos vulnerables y su acceso y uso de bienes ambientales. Es una combinación entre la ecología y la economía política, y esa interdisciplinariedad nos permite no solamente analizar el comportamiento de la sociedad y los bienes naturales, sino también el análisis de los conflictos y del contrato social, que es el que impera, ¿no? Y así también definir las clases y grupos dentro de la sociedad. Bien, entonces, ¿quiénes son estos actores sociales? Podemos verlo desde dos ópticas. Por el lado de la economía, de la teoría neoclásica, se lo ve como un agente económico, ¿no? Él es el homo economicus, ¿no? Es un agente ahistórico, tiene una fuerte carga económica y toma sus decisiones bajo la racionalidad económica, maximiza los beneficios, toma sus decisiones a corto plazo y tiene pues necesidades infinitas frente a recursos limitados. Entonces, mientras más tenga de algo, la felicidad es mayor, es decir, puede aumentar la utilidad en función de la cantidad de bienes que tenga. Pero por el lado de la economía ecológica, en cambio, y de la ecología política particularmente, vamos a determinar otros actores sociales, vamos a incluir otros actores sociales, entre ellos pueden ser, por ejemplo, el Estado, la unidad doméstica, las empresas, las ONG, los partidos políticos, pero también se puede visualizar una emergencia de actores sociales, como por ejemplo las comunidades y la toma de decisiones de las comunidades. A esto también le podemos añadir la academia, la sociedad como tal, e incluso la naturaleza. Y también otras instituciones públicas u ONGs también, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es el actor social? Permítanme mover esto porque no me deja ver. Ahí fue. Ya. El actor social en este caso son las comunidades como un agregado grupo que nos permite diferenciar a la comunidad de la individualidad societaria.
Entonces, vemos entonces una emergencia de nuevos actores sociales que vendrían a ser las propias comunidades, ¿no? Los actores sociales emergentes. El Estado también actúa como un actor social porque toma decisiones y las estructuras e instituciones también forman parte de estos nuevos actores sociales, porque, bueno, dentro de estas estructuras o estas instituciones están, por ejemplo, la confianza, vamos a decir, pero en este caso particular es la organización, la estructura de la organización de las comunidades, pero también se encuentran instituciones internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, ¿no? Cuando un Estado, por ejemplo, realiza convenios para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en un contrato social como el vigente, cada actor mantiene su pacto constituido dentro de la Constitución, es decir, por ejemplo, a través de las votaciones, ¿no? Cada vez que elegimos un presidente. Y este contrato social difiere en la práctica tanto en sus relaciones sociales de comportamiento como de producción. ¿Por qué? Porque en el caso de las comunidades, por ejemplo, ellos tienen su propia forma de organizarse, de tomar decisiones y tienen dentro de ellas también la decisión también está en base a la dependencia que tiene sobre la naturaleza, mientras que en el contrato social vigente es como que hay una separación entre la sociedad y la naturaleza. Entonces, el tercer punto es cuantificar la cantidad y uso del agua, como Oaxaca necesitaba o necesita de agua debido a este crecimiento irregular que tiene, y también porque cada vez tiene mayor turismo. Entonces, hubo un plan nacional 2011-2016, donde se encuentra la idea de la construcción de esta presa Paso Ancho. El problema es que para poder crear esa presa es importante consultar a la comunidad donde se va a realizar esta inversión, donde se va a crear esta mega estructura, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos un choque entre dos contratos sociales. Uno que es por parte del Estado y pues domina o trata de dominar la toma de decisiones a través del monopolio de la violencia, y el otro es el de la organización sociopolítica o el autogobierno, como se denomina las comunidades, ¿no? Entonces vemos comunidades que tienen autogobiernos, son varias comunidades, pero que también se organizan y toman decisiones en conjunto, aunque sean en esencia distintas. Vamos a ver sobre este punto los títulos y volúmenes de agua, considerando pues una cuantificación y el uso del agua. Entonces, tenemos allí las aguas nacionales, tenemos aguas superficiales y subterráneas, y también tenemos descargas de aguas residuales para nivel federal. Y bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, en el caso de los títulos, cuáles son las que tienen mayores títulos. Aquí dice que el público urbano es el que tiene mayor número de títulos, 66.352. El segundo lugar es el sector agrícola y luego viene el pecuario. Pero cuando ya hablamos de volumen de extracción, podemos darnos cuenta que el que extrae muchísimo más es el sector agrícola, ¿sí? En segundo lugar está el público urbano y el industrial. El doméstico está dentro de los que menos títulos y menos volumen, o sea, menos acceso al agua tienen. En el caso de las aguas subterráneas ocurre algo bastante similar. El agrícola es el que tiene mayor acceso, con un volumen de 19 millones. En segundo lugar está el público urbano. Luego el de usos múltiples, ¿no? El doméstico nuevamente está dentro de los que tienen menos cantidad. Y aquí viene algo mucho más interesante, ¿qué es lo que pasa con la naturaleza? En el caso de la conservación ecológica, pasamos de un título a 0 títulos. O sea, de un título en las superficies, de las aguas superficiales, a 0 títulos sobre las aguas subterráneas. ¿Sí? Bien, sobre el cuarto punto, determinar la necesidad de la construcción de la presa Paso Ancho. ¿Dónde se ubica Oaxaca? Pues está al sur de México. Lo digo así porque pues, la mayoría de mis amigos son de aquí de Ecuador y pues yo también soy ecuatoriana. Es una ciudad de verdad de ensueño, yo quedé enamoradísima, casi no quería salir de ella. Entonces aquí se encuentra ubicada la cuenca del río Verde Atoyac, que es todo lo que ven ustedes en celestito. ¿Sí? Y tiene muchos ríos y tiene subcuencas también, y cada subcuenca pues tiene microclimas también, ¿no? Y ecosistemas. Y si nos damos cuenta, pues todos están interconectados, aquí hay un montón de ríos, ¿no? Ahora, sobre este punto, la necesidad de
construir la presa Paso Ancho, porque se da dentro de la manifestación de impacto ambiental, indica que esperan un crecimiento de más del 43%, crecimiento demográfico de más del 43%, y que por ende necesitan pues una mayor cantidad de agua para la Ciudad de México y para las comunidades conurbadas. Entonces esa es la promesa que se hace a través de este proyecto. Pero lo raro es que, bueno, pues yo me puse a buscar, bueno, cuáles son las estadísticas en cuanto a la población demográfica, y pues no coincide, no sé, es algo raro porque no coincide el porcentaje de crecimiento que ellos esperan. De hecho, pensaban que iba a aumentar a 1 millón, o sea, partiendo de 256.130 en el 2000, esperaban que en unos 10 años iba a llegar al millón. Es una cosa bastante extraña lo que dice la mía ahí, no queda claro en ese sentido cuáles fueron los datos que se consideraron para ese estudio. Yo ahí, en este cuadrito que ustedes pueden ver, está tanto a nivel nacional, la población de Oaxaca, el centro de Oaxaca, la población por municipio, pero por ningún lado me coincidieron los números con los de la mía. Entonces, ¿por qué se necesita la presa Paso Ancho? Bueno, para empezar, yo platiqué con Jorge Montoya, que era el representante de Pacífico Sur ahí en Oaxaca, que es Conagua, solo la sucursal ahí en Oaxaca. Y bueno, me platicaba que el problema básico es que existe un despilfarro porque la infraestructura es obsoleta, y bueno, pues el despilfarro de agua está entre el 30 y el 40%, que bueno, pues tampoco estaba muy de acuerdo con la construcción de la presa, sino que más bien habría que usar otros elementos. Pero en términos generales, es que hay en la gestión oficial del agua hay una mala idea sobre cómo es poner sobre la mesa una perspectiva económica antes que una perspectiva ecológica. Y a nivel social, la distribución y el acceso del agua bajo un contexto de mercado podría discriminar entre clases y etnias, pues no se consideran a las comunidades en la toma de decisiones. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque estuve también en reuniones donde las comunidades exponían, ¿no? Bueno, Conagua necesita de este diámetro para que pase el agua, ¿no? Pero a la hora de la hora, Conagua ponía unas tuberías con un diámetro muchísimo mayor, o sea, iban a sacar muchísimo más agua, no consideraban las necesidades de la propia comunidad y tampoco respetaban los acuerdos. Entonces hay una sensación de que está desconectado lo que necesitan las comunidades, los permisos que dan las comunidades y lo que quiere el Estado. Y también esto de que el Estado dice, bueno, quiero de este diámetro, pero a la hora de la hora instala un diámetro mucho mayor en la tubería. Entonces, el gobierno hace demandas sobre las comunidades, pero también ignora los acuerdos. Parte de lo que les acabo de mencionar, pero también otros derechos históricos, como por ejemplo la Convención 169 que se encuentra en la OIT, donde el gobierno tiene que pedir, ¿no?, a la comunidad permisos, ¿no? Sobre el quinto punto, contrastar el contrato social vigente frente a espérame que esto no me deja ver, frente a la gestión de los bienes y la organización de las comunidades con autogobierno debido a conflictos sociales. Entonces, lo que estamos viendo es que existe una clara vía hacia un conflicto social, porque el Estado, por un lado, trata de mantener su voluntad dentro de un contrato social que le permite, ¿no?, a partir del monopolio de la violencia, mantener su autoridad, tomar la decisión y, de acuerdo a la ley, también hacer uso de los recursos. Esto provoca un conflicto sobre las comunidades, especialmente las comunidades organizadas. Las comunidades organizadas tienen sus propios usos y costumbres, son autogestionadas y son organizadas sociopolíticamente con una estructura comunal, pero también con redes comunitarias, es decir, que entre ellas se conectan, intercambian información y se apoyan, ¿no? Entonces las comunidades de esa manera representan un freno. Ahora, y esto implica una resistencia también, porque está enfrentando tanto al Estado como la expansión del capital, ¿no? Porque el Estado lo que hace es que amenaza con la expropiación y la privatización y, bueno, posterior concesión o tal vez privatización como tal de esos bienes naturales. Por lo tanto, hay conflictos socioeconómicos y ambientales. Una particularidad de los conflictos es que el conflicto no solamente propicia el cambio, sino que también sirve como regulador y fortalecedor del orden establecido. Y esto se lo puede tomar desde dos aristas, ¿no? Bien por el lado del Estado, bueno, pues ya que existe un conflicto, ahora sí con ganas
metemos la maquinaria que queremos y sacamos a las personas de este lugar, o bien por el lado de las comunidades de fortalecerse, ¿no? De organizarse mucho mejor y ver la manera de evitar que existan más atropellos, ¿no? Entonces hay enfrentamientos por intentos de despojo de bienes comunes con resultados negativos. A veces se da por la falta de conocimiento de los derechos de los propios comuneros, pero también puede darse por una falta de organización comunitaria debido a una ausencia del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Si bien es cierto, necesitamos una sustentabilidad sobre los bienes comunes, bueno, pues algo está pasando aquí con la presa Paso Ancho. En cuanto a la presa Paso Ancho, la acumulación como tal, además de capital, mantiene como características 2 puntos relevantes. Hay un desplazamiento temporal, es decir, van a haber crisis, ya existen crisis, hay desastres naturales, pero esto se va a desplazar con el tiempo, se va a desplazar en el tiempo. Es decir, bueno, ahorita no tenemos agua, vamos a crear la presa, ¿no? Ok, crean la presa, pero el problema simplemente lo que han hecho es dilatarlo, desplazarlo en el tiempo. De aquí a 30, 40 años, que es lo que dura la presa, vamos a volver a tener el problema. Y muy posiblemente sea peor por todo lo que tiene que ver con la construcción de una presa, el desvío del río, las dinamitas que utilizan, la construcción de la, ¿cómo es que se llama? De la pared, de la cortina de la presa, ¿no? Y también la acumulación tiene una expansión geográfica, es decir, lo que estamos viendo es que ahora el capital se mueve y se expande hacia territorios de propiedad comunal. Bueno, hemos hablado de asignación, hemos hablado de distribución y hemos hablado de derecho de propiedad, pero vamos ahora a darlo como que en términos ya un poquito más conceptuales, ¿no? En la teoría neoclásica, la asignación es el Estado el que reparte los recursos entre los agentes económicos a partir del mercado. En la economía ecológica, en cambio, hay una división relativa del flujo de recursos entre usos alternativos, ¿no? Y estos son insumos necesarios para la producción y la demanda en el mercado. Mientras que en la teoría neoclásica, estos agentes se mueven en el mercado y allí es donde resulta el intercambio, ¿no? El mercado es el que se encargaría entonces de asignar eficientemente los recursos. En términos de la distribución, cuando hablamos de la presa, estamos hablando de a quienes les llega el agua como tal. Dentro de la teoría neoclásica lo que se consiguen son los costos por la gestión, el trasvase, tuberías, cobros, servicio de abastecimiento, etcétera. Y aquí prevalece el modelo de gestión de la oferta, es decir, cuánta cantidad hay de agua, como lo que vimos de los títulos o de los volúmenes de agua, y entonces lo asigno en función de prioridades del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues en función de la rentabilidad o la productividad, ¿no? Que tenga el sector en particular. Entonces sabemos que la naturaleza, las comunidades o el servicio doméstico pues no son productivos, ¿no? Ni son rentables. En el caso de la economía ecológica, la distribución tiene que ver con una división relativa de los recursos en términos de tratar de disminuir en la medida de lo posible la desigualdad, es decir, que haya un acceso equitativo, por ejemplo, de los derechos de propiedad, de los impuestos y de los bienes transables. Aquí nosotros vamos a agregar el modelo de la gestión de la demanda. Esto viene de la teoría la nueva cultura del agua, es una propuesta de Pedro Arrojo desde España, en la cual se priorizan los usos en función de otros sectores, ¿no? Un poco más ético. Pone como prioridad, por ejemplo, la población con el derecho humano al agua. Y luego los derechos de propiedad. Entonces ya hablé un poquito sobre esto. Garrett Hardin considera que existe una propiedad privada, que debe prevalecer la propiedad privada sobre los recursos de uso común, debido a que estos tienen un régimen de acceso abierto, es decir, son recursos de libre acceso, de que cualquiera puede usarlos y por ende no asumir luego los costos cuando estos ya estén acabados. Para Ostrom, en cambio, debe prevalecer una propiedad comunal, es decir, para ella sí es importante la acción de las comunidades, aunque no considera la acción política de las comunidades. Entonces considera que los recursos de uso común más bien tienen un régimen de propiedad común, es decir, que la propia comunidad puede determinar quién tiene el acceso, el uso y qué se puede hacer con ellos. En la economía ecológica se considera más bien la participación de las comunidades en la toma de decisiones y la gestión comunitaria por un bien de propiedad comunal. Bien. Bueno, hablamos de la ecología política y vamos a ver ahora sobre hablamos sobre la ecología política para poder determinar actores, el papel de los actores. Ahora vamos a ver en el caso de la economía ecológica para poder entender qué son los conflictos sociales, por qué existen conflictos sociales. ¿Qué nos permite la economía ecológica? Bueno, pues a través de la economía ecológica se puede hacer los análisis con una apertura histórica, con pluralismo metodológico y la multidisciplinariedad.
Entonces, aquí podemos notar que en el sistema existe, que aquí podemos considerar que se pueden integrar en el análisis los conflictos sociales que resultan de decisiones que se toman únicamente por el mercado, ¿no? Y no en conjunto con la sociedad. Esto lo complementamos, como le he mencionado, con la ecología política y también con las prioridades de asignación del agua emanadas de la nueva cultura del agua. Entonces, en la economía ecológica se incluyen las nociones de sociedad y naturaleza, en la ecología política podemos identificar los nuevos sujetos y actores sociales, y en la nueva cultura del agua identificar el nuevo orden de prioridades de una manera más ética. Sigamos. Para esto tenemos algunas limitantes que enfrentar, ¿no? La primera limitante tiene que ver considerar la propuesta de las comunidades como un proyecto político. Es decir, que los mismos policymakers puedan conducir políticas que redunden en una gestión sustentable e integral, ¿no? De la cuenca, pero desde una visión comunal. Y la segunda limitante sería una disminución del tejido social. El tejido social es lo que hace que la sociedad pueda trabajar de manera unida y organizada, ¿no? Entonces, el tejido social comunitario implica la cooperación. Una disminución del tejido social evitaría la organización comunitaria y la toma de decisiones. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar, ¿no? Hacer más fuerte el tejido social, ¿sí? Y gestionar una cuenca implica una forma de gobernanza por parte del Estado, pero también por parte de las propias comunidades. Bien, sobre este mismo punto, contrastar el contrato social vigente, vemos entonces que la gestión de una cuenca, o del agua en este caso, de un bien comunal, implica concebirla como una unidad, ¿sí? Y no limitarse simplemente a la construcción de megapresas. Para esto se requiere una nueva cosmovisión, ¿no? Que tiene que ver con un contrato social que incluya en ellos los valores de sociedades que no tienen por qué compaginar al 100 con la idea de mercado. Entonces, se vuelve relevante observar que tanto la propuesta de la nueva cultura del agua como la visión de las comunidades van hacia un mismo objetivo, es decir, evitar las megaconstrucciones y considerar el agua como un derecho humano, incluyendo en la gestión visiones o racionalidades que van más allá de la valoración unicriterial, es decir, de la valoración de la rentabilidad. El contrato social en el que vivimos en términos generales está determinado por un marco legal, tenemos el Estado-Nación y hay instituciones formales e informales, ¿no? Dentro de este contrato social se establecen los derechos y obligaciones entre Estado y soberano, entre Estado y súbdito, perdón, y hay una cesión de la libertad de los individuos en el sentido de que el Estado es el que se encarga de protegerlos, ¿no? Y de asegurar el bienestar para todos ellos. Entonces, también está dentro de unos límites establecidos, como por ejemplo un estado, un país, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser todo un país, puede ser incluso las propias comunidades. Por eso es que hablamos de un contrato social convencional y luego hablamos de un contrato social alternativo, que proviene de las propias comunidades como propuesta de la tesis. La gestión y, bueno, para el último punto, identificar la necesidad y características de un contrato social alternativo. Para esto vamos a ver la gestión y la propiedad para la sustentabilidad. Entonces, la gestión. Ahora, hablamos de dos tipos de gestiones. Uno que viene de manera convencional, la teoría, en base a la teoría neoclásica, que es la gestión por el lado de la oferta. Y luego tenemos otra que es más bien el alternativo, que proviene de unir, ¿no? la nueva cultura del agua con lo que se mencionó de la ecología política y la economía ecológica, y esa vendría a ser la gestión de la demanda. Entonces, en la gestión de la oferta se trata de cuantificar cuánta cantidad de agua se tiene y en función de ello, pues poder asignar a grupos económicos en función de la rentabilidad que tengan, ¿no? En cambio, por la gestión de la demanda, es más bien considerar prioridades, quiénes son los que necesitan del recurso, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues se encuentra la sociedad, pero también hay que incluir a la naturaleza, hay que incluir a las comunidades y no se puede dejar de lado, por supuesto, al comercio, ¿no? Entonces, se visualizan dos acciones contrapuestas con respecto al agua. Una forma es considerar el agua como un recurso de uso común o un recurso natural, ¿sí?
y la otra es considerarlo como un bien en el que se incluye la responsabilidad colectiva, integral, ética y sustentable. Ambas difieren en el sentido de Ahora, que es una si mercancía. puedes ir cerrando, ya tienes 40. Ok. 30. Ok, ya, gracias. Muchas gracias. Sí, ya termino. Ya termino, ya falta una nada más. Entonces, estas dos alternativas difieren en la categoría de mercancía o de bien común, ¿no? Y depende, por supuesto, del paradigma de donde se empieza el análisis. En cambio, en un entorno de gestión no convencional alternativo de la economía ecológica, aquí lo que se ve es un análisis de las tendencias históricas, de la participación de las actividades de las comunidades, se identifican actores. La organización comunal no asume conmensurabilidad, delimita los conflictos sociales y describe problemas de gestión en diferentes lenguajes. Entonces, lo que vemos es que en la teoría neoclásica prevalece un sistema hidráulico antes que un ecosistema hídrico, que es lo que se vería en un análisis alternativo. Y en ese orden de idea, la teoría neoclásica prevalece lo económico antes que lo social, ¿sí? Como les había mencionado, la nueva cultura del agua tiene un orden de prioridades éticas para poder asignar el agua, y estas son agua como derecho humano, agua para las necesidades ambientales, agua para usos sociales y comunitarios y agua para el desarrollo económico. Entonces, ¿cuál sería ese contrato social alternativo? Si bien aún está en construcción, este contrato social alternativo incluye en su centro la ética y la protección de los bienes comunes, incluye las prioridades de acceso, incluyendo dentro de esas prioridades de acceso a la naturaleza, la construcción de redes de intercambio de conocimiento, la protección de espacios naturales, etc. Conclusiones. Bueno, vemos que la economía no es un ente separado ni supremo, sino que más bien el análisis de la economía como un subsistema dentro de la propia naturaleza que lo limita, entonces nos permite ver cuáles son los conflictos que se pueden dar si permanece dentro del análisis como centralidad el mercado, ¿no? Y los actores, el homo económico como principal actor. El sistema de análisis convencional supone aislados los procesos naturales de los procesos sociales, considera el agua como un recurso natural, más no como un bien común. Si se trata de recurso natural, entonces se considera que es escaso y por lo tanto es necesaria una asignación eficiente a través del mercado. Vemos también que hay una necesidad de un nuevo contrato social, porque el actual no considera a la naturaleza ni a la sociedad, mucho menos a la comunidad, como un nuevo sujeto en acción. Se discute los efectos del actual contrato social, pues se basa en principios de escasez de recursos. Esta visión de escasez limita la visión de mercancía sobre los bienes comunes o naturales. Parte de las recomendaciones es garantizar el derecho humano al agua, concientizar a la sociedad para la gestión integral de la cuenca o del agua y respetar los derechos ancestrales de las comunidades sobre los bienes comunes. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sharon. Pues si quieres dejar de compartir, y ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Eloísa Domínguez para que pueda hacer sus comentarios y preguntas. Sí, gracias. Buenas tardes. Hola, Sharon. Pues primero felicidades, ¿no? Bueno, un comentario. Estoy en un lugar donde a lo mejor espero que no me falle la red. Me he estado fallando, pero espero no. Antes que nada, Sharon, y por eso no pongo mi cámara, porque si no, no podría continuar. Antes que nada, bueno, felicidades. Veo tu trabajo muy interesante. Va mucho con lo que es parte de mi trabajo, aunque yo soy del área de ingeniería. Entonces, pues me agradan mucho de los puntos porque, digamos, se están considerando en mucho de los procesos en México, en otras regiones. Ok, hay un punto, bueno, la primera y es la obligada, es si cumpliste con tus hipótesis. Planteaste unas hipótesis al inicio, ¿las cumpliste? ¿Consideras que las cumpliste? Perdón, sí, creo que sí. Bueno, la idea sería que se hagan todos los comentarios y luego des respuesta
Ok. porque si no se extendería mucho el tiempo. Ah, ok, perfecto. Entonces sería esa una primera pregunta. Y la otra, sería comentario o pregunta. Mira, sí se habla de escasez, pero me gusta mucho el enfoque que tú le das, pero desde la parte cuantitativa que tiene que ser también valorada. Creo que sí es importante siempre tener una evaluación de la cantidad, ¿no? Ya sea para el uso de esta percepción de demanda o sí se tiene que tener. Ahora, otra pregunta. Mira, estuve viendo qué había ocurrido con la presa y se suspendió el proyecto. No sé si eso tú lo conoces y si conoces por qué se suspendió, ¿qué tuvo que haber ocurrido para que se suspendiera? Ahora, esa es otra pregunta. Y algo que faltó, sí se percibe mucho en tu tesis, pero faltaba como explicar en un párrafo, ¿por qué la presa no? Es obvio que no debería darse la presa, pero me gustaría que nos explicaras por qué la presa no. ¿Por qué la presa no era conveniente para las comunidades? Y ahora la otra, finalmente hay una otra, es cómo cambiar el contrato social. ¿Cómo tú sugerirías, cómo tú has visto en la región de Oaxaca, cómo cambiar este contrato social? Y la última, mira, mencionas que habría una priorización de usos, especialmente para la sociedad, pero creo que ahí también habría que hacer una diferenciación. Hasta aquí mis preguntas. Perdón, no entendí la última. La última. ¿Hay una priorización de usos? Dentro de la sociedad, porque tú mencionas que un usuario, considerando el derecho humano al agua, sería la sociedad, ¿no? Sí. Pero entre la sociedad tenemos pues toda una pirámide, ¿no? En cuanto a uso, a demanda, a recursos, a accesos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tendría que haber una priorización con respecto a esta pirámide de la sociedad, ¿no? Donde tendríamos en la parte de arriba, tendríamos un sector con acceso a recursos económicos, con un gran uso de agua, ¿no? Porque tienen jacuzzi, ya sabes, una alberca, mientras que en la parte conurbada de las ciudades todas, o sea, incluso Oaxaca pudiera ser, pues hay cinturones de miseria donde difícilmente llega a la distribución desde los organismos operadores. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí dejaría mis preguntas. Gracias. Ya. Bueno, doctor Mario Fuentes, si quiere plantear sus preguntas o comentarios. Sí, gracias. Hola, Sharon. Me gustaría reflexionar 3 puntos que quedan pendientes para una investigación y tiene que ver un tanto con lo que dijo la doctora Eloísa, que tiene que ver con la relación escasez, el tema de escala que dices que lo vas a dejar después, por eso quiero retomar ese tema, y lo del contrato. Y quiero que puedas reflexionar en el orden que quieres 3 tipos de preguntas. Las primeras son empíricas porque gran parte de los colegas no alcanzarían a entender el tema físico que hay en este asunto y más cuando se habla de trasvase. Entonces, el primer punto, empírico, el primer conjunto de aspectos empíricos. ¿Podrías explicar un poquito más si este problema no tan solo es de las comunidades donde se va a hacer la presa frente al capital, sino si es un problema de estas comunidades frente al gobierno del estado, y ni siquiera el gobierno del estado federal, el gobierno de Oaxaca, porque fue en un plan de ellos? Y en este tema es lo que comentó la doctora hace rato también, que dices que no es un problema de escala y por eso no interesaría tanto, pero este conflicto, repito, no tan solo es contra el capital, sino, no es contra el capital, es contra el gobierno del estado, pero indirectamente es un problema entre las diferentes sociedades. Jojocotlán o varias comunidades de Oaxaca reclamaban este proyecto. Es decir, sí reclamaban, unas comunidades reclamaban y otras no. Entonces, si pudieras un poquito explicar ese tema, ¿no? Si voy confundiéndote, me vas aclarando para no. Lo de reclamaban no me queda claro.
Sí, ¿A por qué te ejemplo, refieres? ¿No Jococotlán, reclamaban como que lo querían o que como querían que... agua y que la presa Ah, era sí, sí, eso sí porque hubo. querían. Sí, 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 Jococotlán, eso sí. toda la pana urbana que reclama. Bueno, Ciudad Y de es un Oaxaca en general. contexto. Sí, Sí. eran nada más los que reclamaban que no se era un grupo pequeño, pero todo Valle Central reclamaba a la presa como una necesidad de Sí. la sociedad oaxaqueña, y hasta Sí, sí. lágrimas hubo y todo esto, que no se juntaban para. Entonces, ese es un punto, en la parte empírica es muy importante que se aclare. Y vuelvo al otro tema teórico que lo comenté en las observaciones, voy al teórico. En tu planteamiento mencionabas que Harding, de manera casi sutil, decía que no se podía hablar de propiedad o de un bien común, y que si habría que manejar algo que no tiene dueño, fuera la empresa. ¿Tú estás de acuerdo que una interpretación de Harding, te pregunto, y por defenderla? Mi interpretación es que Harding no únicamente promueve la iniciativa al capital, sino es un crítico también que dice que el Estado, es un crítico a veces de la teoría económica clásica, que el Estado también puede y debe de meter mano. Ese es un punto. ¿Sí me explico la pregunta? Es decir, ¿crees que Harding también pudo haber en 2023 decir, el Estado también tiene que intervenir, o el Estado, pero no la comunidad, no tan solo el capital? Y va otro planteamiento que mencionas sutilmente, pero no lo haces explícito con Harding. ¿Podrías considerar que Harding es un crítico a uno de los fundamentos de la teoría económica neoclásica? ¿Qué fundamento? La teoría económica neoclásica dice que entre más egoístas, más individualistas seamos, mejor vamos a, entre comillas, a manejar los recursos. Y Harding cuestiona que es el mismo egoísmo el que puede traer a la tragedia. ¿Qué opinas de este punto? ¿Está claro el planteamiento? Sí. ¿Sí? Y el último teórico que tiene que ver, que tú dialogas mucho con Ostrom. ¿Qué tantos puntos son favorables de Ostrom con la teoría económica, con la economía ecológica y con la ecología política? ¿Qué asuntos dirías yo retomo de estos y qué me deslindo de este asunto? Y después ya lo platicaremos en otro espacio. Recuperar dentro de tu tesis el tema de la escala. El tema de la escala, tú tienes una serie de aportaciones muy importantes que para hacer una tesis tienes que sintetizarlo en algunos puntos. Pero el tema de escala también pudiste verlo, con los datos que tienes puedes recuperarlo, si es cierto o no. Me quedo con esto, doctora Graciela, para después sobre las respuestas de Sharon ir platicando. Sí, Sharon, ¿quedaron algunas claras? ¿Te saturé? seguirle dando después, ya está bien. Sí, sí. ¿No te saturé las preguntas? ¿Están claras? Sí, está bien, están Ok, claras. gracias. Espero haberlas entendido. Bueno, yo sugeriría que sin extenderte demasiado, respondas a los dos primeros intervenciones, porque te vas a saturar de muchas preguntas. Y Ya. después le doy la palabra al doctor Roberto. Yo te haría alguna pregunta y al final tú haces una. Ok. Sin Ya. extenderte mucho, hace rato no te detuve porque muy interesante, ¿no? Y me gustó mucho que tengas tal apropiación del tema y con tanto entusiasmo, pero te excediste. Oh, perdón. No me fijé, es que no estaba viendo la hora, la verdad, no Adelante. estaba Y viendo la hora. Y entonces, es sin súper... extenderse para dar paso después a la siguiente. Ok, bien, una primera pregunta de Eloisa es si cumplí con mi hipótesis. Bueno, la hipótesis era centrar, o más bien demostrar que la crisis del agua se fundamenta en la visión de mercado de gestión de los bienes comunes. Entonces, ¿por qué hay una crisis del agua? La crisis del agua se da porque existe una escasez de agua, es decir, no hay agua suficiente para valles centrales de Oaxaca, en particular, ¿no? Hablando ya en términos empíricos. No hay agua suficiente porque hay muchísima población, ¿no? Y se espera que todavía crezca mucho más la población. Entonces, de hecho, hay unas fotos muy bonitas que sacó el INSO sobre cómo era la ciudad hace 40 años y cómo fue hasta el 2014 que estuve allí, tratando de buscar que sea exactamente el mismo lugar donde tomaron la primera foto. Entonces se vio toda la mancha urbana cómo crece y de manera irregular, ¿no? Entonces, esta primera, sobre la crisis del agua, tiene que ver con la visión del mercado. Si nosotros nos fijamos, es importante la parte cuantitativa, pero también es importante la parte cualitativa. En el análisis de mercado solo importa la parte cuantitativa.
Si el animalito es bonito, es la mariposa monarca, entonces hay que protegerla. Pero si es un grillo o es un ratón pulpero, entonces no necesitamos protegerlo, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de meter en el mercado a un recurso. Y en este caso es lo que se ha creado en torno al agua, ¿no? ¿Cómo se da esta crisis? Mi hipótesis es que no existe una crisis en términos de cantidad, sino más bien en términos de calidad y acceso. ¿Por qué? Porque pues hay números, hay datos, hay una investigación hecha en conjunto con el INSO y las comunidades de Oaxaca que revelan que no solamente que tienen agua suficiente, sino que tienen cada vez más agua. O sea, el espejo de agua de los pozos es cada vez más alto. Entonces sí se puede cosechar el agua, sí se puede producir y cosechar agua. Lo que no hay es voluntad política. Entonces, la visión de mercado sí hace que exista o que prevalezca en el imaginario social esta idea, esta construcción social sobre la escasez de agua. Entonces, esto sí se demuestra en la tesis. La segunda es demostrar que la crisis del agua se fundamenta en la no consideración de paradigmas alternativos, es decir, en que no se toman en consideración las decisiones, las acciones, la organización de comunidades. Una bondad que tiene Oaxaca que me pareció muy, muy interesante es la capacidad que tienen las comunidades de poder organizarse y congregarse. O sea, cada 3 meses se reúnen, existen unas minutas, se llama así minutas, donde exponen todos los puntos que se han presentado sobre las problemáticas relacionadas a los bienes, todo tipo de bienes, entre las comunidades y el Estado. Y esto es algo interesante porque está el Estado contra las comunidades, el Estado contra las comunidades. Y se entiende porque, pues, ¿quién tiene más recursos, no? ¿Quién tiene monopolio de la violencia? ¿Quién puede imponerse? Entonces, a las comunidades lo que les queda es resistencia y organizarse. Entonces, en ese sentido, considero que sí cumplo mi hipótesis. El siguiente punto es sobre la escasez, ¿no? Creo que ya mencioné un poco de eso al hablar sobre la hipótesis. Si es cuantitativa, también hay que considerar, es cierto, es importante la parte cuantitativa. Yo no dejo de lado la parte cuantitativa, de hecho, la mía expone la parte cuantitativa y yo lo que hago es abonar la parte cualitativa. Perdón, parte cualitativa. La tercera es, ¿se suspendió el proyecto? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Sí, sí se suspendió el proyecto. De hecho, desde que yo empecé la investigación, el proyecto ya estaba suspendido. Primero, por cuestiones de que no se cumplía la ley. Luego, porque no se había consultado a las comunidades. Luego, porque las propias comunidades tomaron partido y cerraron el paso cuando ya habían empezado a dinamitar, por ejemplo, el lugar para poder meter a la maquinaria pesada. Yo estuve en ese lugar, de hecho. Créame, fue una experiencia que hubo de todo, ¿no? Tuvimos que atravesar un río, literal, y tuvimos que regresar temprano. La primera vez no llegamos a la cuenca porque si continuábamos la vía, al retorno no íbamos a poder regresar a Oaxaca porque el río empezaba a crecer. O sea, tuvimos que atravesar un río para poder más o menos llegar hasta la comunidad Paso Ancho. No llegamos a la comunidad Paso Ancho y ya el río estaba un poco más crecido. Nos hubiéramos quedado ahí, quién sabe dónde varados. La otra que nos pasó es que hubo una grieta muy grande. No sé cómo el biólogo se dio cuenta de la grieta en la que estuvo conduciendo y no pasamos, porque si no el carro se nos hubiera quedado ahí. O sea, hubiéramos quedado en la mitad del bosque, en la mitad de la nada. Entonces, sí se suspendió el proyecto, tuvo muchísimas razones, ya les digo, porque no cumplía con la ley, porque no se habían consultado a las comunidades, porque las comunidades finalmente se resistieron y no permitieron el acceso. Ahora, ¿por qué la presa no era conveniente? Existen muchas formas de poder proveer de agua. El mismo ingeniero Jorge Montoya de Pacífico Sur dijo, hay otras formas de poder proveer de agua. Primero, cambiar toda la infraestructura, pero pues no hay voluntad política y no sé qué es lo que pasa con los recursos económicos. Es decir, el presupuesto destinado para poder cambiar la infraestructura. Se pierde entre el 30 y el 40% de agua por las tuberías en mal estado. No era conveniente la presa porque esto implicaba hacer un cambio radical sobre todo el ecosistema. O sea, se iba literal a cambiar, a cerrar, perdón, un río y a desviarlo. O sea, mucha población, no solamente la población, la comunidad, sino también todos los animalitos, toda la vegetación, todo eso se iba a quedar sin agua. Para poder desviar el río y de esa manera poder construir
esta cortina, que vendría a ser la presa como tal, y ya luego otra vez regresar al río para que pase, para que suba el agua hacia la presa. ¿Por qué tampoco era viable la presa? Porque también se necesitaba electricidad. Imagínense, electricidad para subir el agua a la presa y que luego por gravedad baje nuevamente hacia Oaxaca. Y de donde estaba el río construido, o sea, desde la cuenca, que se unen dos ríos, ¿no? El Verde y el Atoyac, de allí tenía que subir, pasar el agua 100 kilómetros hasta subir a la presa, por eso se necesitaba electricidad, y luego por gravedad tenía que llegar a la ciudad. Y la razón más importante, y es una pena porque eso, por ejemplo, no lo consideraban, no, yo no lo leí, no lo vi en ninguna parte de la mía, es que el río Verde y el Atoyac es de los más contaminados en todo México. Entonces era un agua contaminada. Yo vi desde el nacimiento de la cuenca de los ríos, o sea, estuve desde la parte más alta del río hasta el sur de Oaxaca, donde, por ejemplo, allá en Cimatlán prácticamente había desaparecido el río. En toda la parte de valles, de los valles centrales, el agua está completamente contaminada, hay desechos de todo tipo, incluso de hospitales, del sector turístico, todo eso va al agua, o sea, completamente contaminado. Es más, una amiga de ahí de Cimatlán me decía, cuando yo era niña, el agua me llegaba hasta la cintura y un poco más arriba, o sea, nos bañábamos tranquilamente. Ahora el agua no me llega ni a los pies. O sea, hay muy poca cantidad de agua. Entonces me quedé como, y bueno, pues, ¿cuál es el agua que van a llevar hacia la presa y qué calidad de agua va a llegar hasta la ciudad de Oaxaca? Es una cosa impresionante. ¿Cómo cambiar el contrato social? Esta es una pregunta muy, muy complicada, la verdad. Ya vivimos dentro de un contrato social, las comunidades tienen su propio contrato social y la verdad es que sería como que una revolución hacer eso, ¿no? Cambiar de un contrato social. Lo que yo trataba de hacer es presentar como qué es lo que tienen las comunidades dentro de ese contrato social alternativo y que podría ser aplicado dentro de nuestro contrato social. Pero la verdad es que eso requeriría de una voluntad política impresionante y no creo que estén dispuestos a hacer tremendo cambio. Ahora, la priorización de los usos dentro de la sociedad, bueno, pues eso está relacionado con la pregunta que me hizo Mario, ¿no? Existe como que esta especie de jerarquía dentro de la propia sociedad. La verdad, así, no lo consideré. Lo que he considerado es que dentro del derecho humano al agua, todas las personas debemos tener acceso al agua, por lo menos para beber, ¿no? Sí he estado en discusiones, en mesas de discusiones sobre el mal uso que se le da al agua, ¿no? Y aquí la discusión está entre, bueno, pues, entonces, si hay unos que quieren hacer uso, por ejemplo, de una alberca o para lavar el carro, entonces deberían pagar más por el agua. Pero pues esa es una visión del mercado, donde termina siendo que, bueno, pues mientras más uses el agua, entonces menos va a ser el costo. O sea, si se lo incluye dentro de una visión de mercado, el resultado va a ser peor, ¿no? La solución va a ser peor. Acá, en cambio, es de ver que efectivamente tengan acceso a comunidades que no lo tienen o que simplemente se les niega la posibilidad. Esa es la intención más bien de la tesis. Por eso no vi esa parte de qué pasa, ¿no? Dentro de la propia sociedad existen clases y entre esas clases, pues, ¿qué pasa con el recurso? ¿Alguien está allá afuera? Perdón. Bueno, eso con respecto a Loisa. Sobre Mario me dice escasez, escala y contrato. Claro, te interrumpo, perdón. Ya me contestaste una, que el tema de escasez está en lo que explicaste. La presa implicó, lo acabas de decir tú, implicó que tenías que recurrir a otra parte de la cuenca y ese es un problema de escala. Utilizas energía para esto, es un problema de escala. Mencionaste el tema de todos los conflictos que hay, implicaba quitar bosque, es un problema de escala. Ya lo explicaste. Explicaste que es un problema de escala porque en el Valle de Oaxaca el uso del agua que se está realizando tiene muchas fugas, desde planta de tratamiento de aguas residuales ineficientes, acumulación en una parte. Entonces, quítate de esa pena de la escala, ya la contestaste ahorita con esos puntos. Por eso te decía que el problema de escala está implícito en tu tesis, hay que hacerlo explícito en un artículo. Okay. ¿Qué me explico? Está implícito. Ok, pasamos a los teóricos, perdón.
Sí, a ver, unos 5 minutos máximo, Sharon, para la parte de teórica. Ya. Bueno, la discusión sobre Harvey, ¿no? Si promueve la iniciativa el capital y que el Estado debe también tomar decisiones, y no tan solo el capital. A ver, Harvey es crítico a las... ya, claro. Al individualismo. Sí. Aparentemente, al menos en mi percepción, es aparente. ¿Por qué? Porque cuando él concibe a los recursos de uso común como de acceso, como de libre acceso, considera que las acciones individuales provocan una tragedia, la tragedia de los comunes, ¿ya? Pero también él aboga por la privatización, es decir, que hay que asignar la propiedad a una empresa, a un individuo, porque esta es la que se va a encargar de poder gestionar y poder proteger ese recurso a largo plazo. Entonces, creo que es solamente para el análisis sobre quiénes tienen acceso al recurso que utiliza el problema de la acción individual. Pero cuando se refiere a la propiedad, sí permanece dentro del marco de la individualización, no de la comunidad. Esa sería mi apreciación. En cuanto a Ostrom, ¿qué es lo más favorable? Pues poder identificar qué son los recursos de uso común particularmente y la acción de las comunidades, que no está dentro de la teoría neoclásica. Ella, en cambio, sí, ella abre el abanico para indicar que es importante que las decisiones también salgan de las comunidades y no únicamente de expertos externos. Eso sería. Gracias. Adelante, Roberto, por favor, doctor Roberto Esposa. Y muchas gracias, Graciela. Buena tarde a todas, a todos. Estoy muy contento de poderles encontrar aquí. Sharon, pues muchísimas felicidades como primer punto porque ha sido un trabajo muy arduo y además la manera en que lo expones con esa alegría, ese entusiasmo, realmente significa, deja ver verdaderamente el tremendo trabajo que hiciste. Así que muchas felicitaciones. Yo tuve la oportunidad de platicar un montón de veces contigo directamente sobre mis comentarios, así que en realidad sería redundante ponerlos aquí, además ya llevamos un buen rato. Me gustan muchos elementos clave que en algún momento, ya te decía ahora Mario, que podrían convertirse en artículos, podrían convertirse en elementos adicionales que se desprenden de tu tesis doctoral. Uno que me gusta, por ejemplo, es que este cambio en la regulación en México en particular permite la acumulación por despojo, algo que con lo que arrancas tú en la exposición, y me gusta mucho y me gustaría en su momento que pudieses discutirlo frente a la acumulación originaria que en muchas lecturas sobre temas como el tuyo se usa bastante, ¿no? Tú ocupas acumulación por despojo frente a otra cosa que se suele señalar como acumulación originaria y me gustaría en algún momento escucharte un poquito más sobre eso. Sobre la parte teórica, donde me voy a concentrar porque... bueno, antes de pasar a esta, este primer comentario te lo hacía porque en algún momento tú preguntas hacia dónde se expande el capital. Y yo creo que haga falta un poco contextualizar la manera en que el momento actual del sistema capitalista, el capitalismo contemporáneo, está requiriendo ciertos elementos para permitir su acumulación, que entonces sí darían respuesta a esta pregunta que tú señalas, hacia dónde se expande y por qué se expande hacia esos lugares. Pensaba, por supuesto, en los elementos, la minería, toda la parte en el océano, es decir, ¿por qué se tiene que colocar en el agua, en la tierra, en los minerales específicos en este momento de acumulación capitalista en el que nos encontramos? Esto no quiere decir que no sea una constante en la historia del sistema capitalista, pero sí les da una especificidad. ¿Por qué se expande hacia esos lugares, hacia esos bienes comunes que tú señalas en este momento? Digamos, en el sentido más del caso de estudio. Sobre la teoría, yo sigo teniendo, y le tengo que decir a quien nos escucha, que yo ya le había contado a Sharon que le iba a hacer esta pregunta, así que espero que le haya dado vueltas. ¿Cómo distinguir entre comunidad y clase social? Lo coloco porque para Marx, y aquí hay un punto para mí importante, no podemos imaginar que el proceso en el que vivimos, el proceso capitalista, se puede explicar por individuos, sino tiene que explicarse por la relación que hay entre clases sociales.
Y tú decidiste en algún momento, y me imagino que junto con el doctor Barkin, de pasar de la categoría clase social y poner comunidad. Y esto implica varios niveles que por lo menos tendrían que ser explicados. Por ejemplo, en la clase social debe haber un elemento de identidad, un elemento de articulación, un objetivo mismo. Y en la comunidad tendríamos que saber también en qué forma hay una articulación, en qué forma hay una especie de pegamento que genere esta unión para llamarnos comunidad, frente a algunas cosas que te ponía el profesor Mario enfrente. O no, más bien creo que haya sido la profesora Eloísa, ya no me acuerdo bien. Había espacios de la localidad, de la región oaxaqueña, que sí querían o sí estaban a favor de esta presa. De tal suerte que el concepto comunidad tendría que escalarse, tendría que definirse por algún espacio regional, mucho menos que regional, mucho más local, no lo sé, frente a otro concepto en Marx, que sería la clase social. Así que bueno, esta es la primera cosa. Segunda, que ya también te había señalado en algún momento, cómo referir a la idea de una mercancía, muy en particular que desde el tomo primero, Marx habla de que hay cosas que tienen precio, aunque no tengan valor. Y entonces son cosas que no podríamos llamar mercancías, pero que funcionan como si fuesen mercancías en la lógica misma de acumulación del capital, y ahí colocaría justamente tu tema como el agua, y que después vendría un desarrollo muy importante en Polanyi de esto que llama mercancía, las tres mercancías que Polanyi, pero que, aunque se enoje un poquito el doctor Barkin, creo que en Marx había ya los elementos clave para discutir esta noción misma. Ya lo del contrato social, ya Mario te preguntaba, esta es la pregunta del millón, ¿cómo lograr un contrato social frente a los espíritus de Hobbes o Rousseau? Bueno, y quien quieras, por supuesto, en tu tesis, Smith, que tú y yo platicamos un montón sobre Smith en Ecuador, sobre este punto, ¿no? Especialmente precios y valores, pero híjole, esa ya no te la voy a hacer porque es difícil y porque ya Mario había adelantado algo y creo que esas dos sean... me gustaría mucho escucharte, por supuesto, algunas pistas que hayas pensado. Y bueno, pues yo reitero mis felicitaciones, no solo a ti, sino también a David, por un trabajo tremendo. Yo fui testigo desde que iniciaste el posgrado de este realmente compromiso tuyo para desarrollar tu investigación, y creo que para tu universidad ahora en Ecuador sea verdaderamente una alegría muy grande que tu trabajo llegue a este punto, y que además para nuestro posgrado significa que estamos teniendo una presencia en otros lugares de América Latina, y lo cual es maravilloso. Así que yo te envío un fuerte abrazo y mi reconocimiento. Gracias, Graciela. Sí. Bueno, yo me voy a permitir, antes de darle la palabra a tu asesor, de hacer dos preguntas, comentarios. El primero, igualmente, yo te felicito y agradezco esta oportunidad de que tuve la oportunidad de leer este trabajo tan interesante, ¿no? Tan bien articulado. Me parece que fue arduo, que implicó, pues, tener que estar por mucho tiempo reflexionando, no solo la complejidad que implica el conocer el caso, el llenarse, ¿no? Aprender toda esta información y tener dominio sobre ella, pero también por el entusiasmo. Y yo, como dije hace un momento, yo vi que te has apropiado totalmente del tema con mucha fluidez, lo presentas con mucho entusiasmo y claridad. A mí me llamó mucho la atención el tema de la metodología que decidiste utilizar, esta metodología desprofesionalizante, que se me hace muy adecuada para este tipo de trabajos. Me recordó alguna que yo he revisado con las comunidades en Guerrero, que le llaman la de la promoción humana, y que justamente hace todo recorrido, ¿no? De reflexión de las propias comunidades en cuanto a su pasado, lo que están viviendo y hacia dónde deben apuntar, lo que tú mencionas como soluciones locales. Pero también me parecen metodologías muy complicadas, porque parte de las aportaciones que tú mencionas en tu trabajo es
justamente la construcción de un cuerpo teórico. Un cuerpo teórico que tiene que devenir justamente la metodología que utilices. Y ahí es una de mis preguntas, porque frente a esa complejidad, ¿no? que implica a partir de muchos casos, como pudiera ser la teoría fundamentada, ahora tú de muchos actores que están dentro de este ámbito de estudio, tú puedas estar construyendo esos conceptos y esas categorías. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos hablaras un poquito, que detallaras un poquito, que nos dejaras más claridad sobre cómo es que abordaste y cómo pasaste de eso a la construcción de conceptos. Y la segunda, muy ligada a esta, ¿cuáles consideras que son esas implicaciones teóricas que tú le llamas implicaciones teóricas, pero en realidad yo diría aportación? ¿Cuál es esa aportación teórica relevante? ¿Cómo la sintetizarías y cómo se diferencia de este debate que haces entre la neoclásica y estos otros, digamos, constructos teóricos que son la economía ecológica y política? ¿Dónde está tu aportación en ese sentido? Y la tercera, digamos, si en este momento tú retomaras el trabajo tal como lo has dejado, como has cerrado en esta tesis, para ti, ¿cuáles serían las líneas de investigación, digamos, de mayor interés o de mayor, que pudieran aportar o enriquecer más la visión hasta donde has dejado el estudio? Cuando sabemos que, bueno, todos los estudios de tesis deben tener un límite, pero hacia adelante, ¿hacia dónde lo llevarías? ¿Cuál sería el punto más relevante o los puntos más relevantes para dar continuidad a este trabajo? ¿No? En particular, a mí me interesaría, pues, cuando nos expliques esto realmente, si identificaste estos conceptos de gobernanza y comunalidad, ¿cuáles fueron las expresiones empíricas que te permitieron llegar a los conceptos? Y bueno, ahí lo dejaría y le doy la palabra al doctor David Barker, antes de que nos dé respuesta. Gracias. Well, ¿todavía estás viva? Lo intento. Las últimas preguntas están mucho más complicadas. Bueno, a mí me da muchísimo gusto escuchar las preguntas y comentarios de mis colegas, porque confirma la insistencia nuestra, yo diría tú y yo, en que realmente terminaras tu tesis. Y me da muchísimo gusto que estamos aquí hoy con eso. Bueno, a ti todavía más, pero a mí me llamó la atención y tiene que ver con varias de las preguntas que anteceden, que dejas hasta las últimas páginas una mención de Luis Villoro. Porque una de las aportaciones, y tú lo señalas, la recuperas hasta el mero final, es de comunidad. ¿Y qué es comunidad? Roberto pregunta, ¿quién es el actor? Tú a veces usas actor, otras veces usas sujeto. Y la pregunta ¿es el actor que va a ser el motor del cambio social para el futuro? Yo interpreto en lo que tú estás diciendo que sí, tú tienes la visión de estos son los actores para el cambio hacia el futuro, para otro modelo de desarrollo que tiene que ser el resultado de la otra metodología, que tiene que ser resultado de del otro planteamiento del sujeto.
Entonces, te doy la oportunidad simplemente de hacer un comentario al respecto de esto. Pero hay una cosa, porque eso tiene que ver con la importancia de la movilización social en contra de la veda. Yo creo, Mario podría confirmarlo, que yo creo que la movilización social en contra de la decisión de Conagua de imponer e insistir reiteradamente en la veda fue en parte un factor social y político detonante que en fin de cuentas mató el proyecto. Yo no sé si Mario estás de acuerdo con esto, pero yo lo veo dentro de tu tesis. Tú no tratas correctamente, no tratas de actualizar el trabajo de campo y todo eso hubiera sido otro libro. Pero yo te lo pregunto, la movilización social fue muy importante y yo creo que de escribir otro libro, tendrías que tomarlo en cuenta. Ok. Pero quizás el más importante es que tu tesis está planteando el conflicto, el choque, el encuentro entre dos modelos de sociedad. Este es tu tesis. No es solamente entre dos modelos epistemológicos, no es solamente un encuentro entre dos metodologías de investigación. Tu proyecto es un proyecto del encuentro entre distintos modelos de sociedad. Y te pregunto, en este sentido, ¿es una de las nuevas formas de la lucha de clase para el siglo XXI? ¿Qué opinas tú respecto a esta pregunta? Y hay otro elemento. Tú dices que hay una escasez de agua en Oaxaca. Lo acabas de contestar en términos de las preguntas que te hicieron. Yo te pregunto, ¿realmente hay una escasez de agua? ¿O hay un problema de una falta de régimen de control del uso del agua? Entonces, este es lo que y está planteado implícitamente en varias partes de tu trabajo. Pero yo creo que uno de los elementos fundamentales de la pregunta de si se necesitaba el agua es cómo se está usando el agua, quién lo está usando, quién tiene acceso a ella, etcétera. Y doy un ejemplo que es un ejemplo increíblemente llamativo. En la ciudad de Oaxaca hicieron una modernización, no me acuerdo en cuál régimen de gobierno, donde pusieron un nuevo pavimento en toda la Ciudad de México absolutamente impermeable. Un pavimento sin ni siquiera, ¿cómo le llaman las partidas entre bloques?
¿cómo se llama eso, Mario? Pues no sé, fisuras o Bueno, porosa. cuando se Como ponen dos. dos ¿No? Les llaman ¿cómo? juntas Ok. cuando va de la... juntas, sí. Con Ni Ulises. siquiera las juntas son permeables en el nuevo pavimento en la ciudad de Oaxaca. Lo pusieron, supongo que fue un contrato muy jugoso por un amigo del político que decidió hacer eso. Pero es un problema yo diría, no en la falta de consideración del uso del agua, sino un realmente supuesto de que podemos hacer lo que queremos porque va a haber la presa a paso ancho, va a haber esta solución de infraestructura u otra solución. Entonces, yo creo que mi última pregunta entonces es, de formularlo, ser explícito respecto a si el problema es escasez de agua o el problema es, como tú sugieres en una parte muy importante de tu tesis en el capítulo, ¿cuál es? 4, es el problema del modelo de demanda, de cómo se permite usar el agua. Yo termino agradeciéndote que estés aquí. Realmente creo que es muy, muy importante y felicitándote por estar aquí. Adelante, Sharon. Tu micrófono. Sí, es que estaba... Es que están complicadas las preguntas. A ver, muchísimas gracias, doctor Barkin. De verdad, muchísimas gracias a todos por su atención, por sus preguntas. Son preguntas muy difíciles todas, la verdad, todas han sido muy, muy complicadas para mí. A ver, voy a ir primero por las preguntas que me hizo el doctor Barkin, luego por las de Graciela y luego por las de Roberto, porque hubo algo que no entendí de las preguntas de Roberto. Me las pone en un nivel bastante complicado. Bien, listo, el doctor Barkin me menciona por qué pongo a Villoro hasta el final. En realidad, Villoro fue el primero que leí para empezar a hacer la investigación. Yo creo que de tantos cambios tuve muchos problemas para entender la metodología. Lastimosamente, no era algo que se veía en mi universidad cuando yo estudiaba, cuando estaba en la licenciatura. Así es que a mí me tomó muchísimo tiempo poder entender qué es eso de metodología, qué es eso del método, qué es eso del objeto, del sujeto y bueno, fue muy, muy complicado para mí. Entonces, cuando empecé con comunidad, de hecho, el doctor Barkin me refirió a un investigador de la UAM Iztapalapa, pero ya no recuerdo el nombre, perdón, sí, de Iztapalapa, pero ya no, entonces ya me perdí en otros detalles y la verdad fue también para mí una sorpresa cuando estaba arreglando lo de las fuentes y todo, ver que apenas sí mencioné a Luis Villoro, ¿no? Es muy importante el sentido de la comunidad, el concepto de comunidad que nos da Villoro, porque ahí se entiende el papel relevante que le doy en la tesis como actor social, ¿no? Pero como alguien que, como un ente para el cambio, para la acción, para el cambio social, ¿no? Entonces, este actor social o este sujeto social provoca una acción que es el cambio en la visión, tanto de cómo toma las decisiones como actor y cómo interactúa con un bien, en este caso con los bienes comunes o el agua, particularmente de una cuenca. Entonces me menciona, va a ser el motor del cambio social del futuro. Bueno, considero que sí. Es esta visión como atomizada de que el ser humano de manera independiente toma decisiones que, en la medida en que toma decisiones egoístas para su propio beneficio, para mejorar o para aumentar la utilidad, en el caso del consumidor, o el beneficio en el caso del productor, cuando ya se lo agrega, en su conjunto resulta como
beneficio para todos, ¿no? Y que toda la economía está en una mejor situación. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que esas acciones egoístas en realidad lo que han hecho es separarnos, no solamente entre individuos, sino también el separar a la sociedad de la propia naturaleza. Entonces, cuando lo vemos como una comunidad y la relación que tienen las personas dentro de esta comunidad y el sentimiento de dependencia y de protección que tienen hacia la naturaleza, e incluso de la comunidad misma hacia las generaciones, ¿no? Pasadas y futuras, pasadas como algo que han recibido en herencia y futuras como algo que van a heredar a los hijos, a los nietos, a las generaciones que vendrán. Entonces vemos que la comunidad en sí es la propiciadora de todo este cambio. El proyecto se detuvo gracias a las movilizaciones, y no solamente movilizaciones, sino también a la organización que tuvieron diferentes comunidades. Resulta, por ejemplo, un paréntesis, ¿no? Yo tenía una idea muy romántica de que era una comunidad, esperaba verlas así como que en chozas, que no entendiera muy bien la forma de hablar de ellas, pero cuando voy, por ejemplo, a las comunidades de la zona conurbada de Oaxaca, vamos a decir, Etla, la parte del norte, o en el sur también Cimatlán y en varias otras zonas, entonces veo que son lugares que más parecen como aquí en mi ciudad, como ciudadelas, o sea, como conjuntos cerrados, todo súper limpiecito, todo bien ordenado, y bueno, pues que tiene la capacidad de poder determinar, ahora vamos a reunirnos, tener realizar tequios, realizar actividades en conjunto, este sistema de cargos también que tienen, y entonces todas esas actividades que forman parte de la comunidad hacen que ellos se sientan mucho más relacionados con los bienes comunes, los recursos que poseen, el trabajo en conjunto, la relación con los vecinos. O sea, algo que me preguntó, bueno, nos preguntó en alguna ocasión el doctor Barkin es, bueno, ¿tú le entregarías tus llaves a tu vecino? Entonces, para mí fue un choque porque en realidad yo ni siquiera conozco a mis vecinos. Así, donde estoy viviendo ahora llevo 3 años y yo no conozco a mis vecinos. O sea, si saludo a alguien es porque ven a mi hijo y entonces le tiene mucho cariño porque es muy chiquitito. Y entonces quieren saludar al bebé y de paso pues les toca saludarme a mí. Entonces, es así de distante la relación que llevamos, a pesar de que son personas que viven muchos años aquí y que yo también tengo ya varios años aquí, ¿no? Entonces veo que en las comunidades no funciona de esa manera y eso es lo que permite que ellas puedan comunicarse y en el caso principal del proyecto puedan parar el proyecto. ¿Por qué paran el proyecto? Porque están afectando a las comunidades. La idea de que exista escasez del agua, esa idea se encuentra dentro de la ciudad. Entonces ellos no tienen agua suficiente y es justamente por esas acciones que toman de no se puede cosechar el agua, no puedes... no tienes una idea de cómo canalizar el agua para poder usarlo, por ejemplo, el agua de la lluvia, ¿no? O hacia dónde debería ir el agua de la lluvia en caso de que no la tengas en tu casa, de que no puedas pues, contenerla en tu casa. Entonces, la movilización social es un factor muy importante porque es la comunidad que se organiza y logra pues a partir de la resistencia logra cambiar algo que afecta a las comunidades y que no está considerada por quienes toman las decisiones de política. Entonces hay un choque entre 2 modelos de sociedad, me dice el doctor Barkin, eso es claro, sí, hay un choque entre 2 modelos, yo lo presento como 2 contratos sociales y trato de identificar las características de ese contrato social alternativo que es el que sale de las propias comunidades, ¿no? El doctor Barkin también menciona escasez de agua o hay una falta de régimen de control del uso del agua, quién tiene acceso a ella. Bueno, resulta que, por ejemplo, en el caso de Cimatlán, hablé con unos grupos ejidatarios, con unos ejidatarios, y ellos me decían, es que a nosotros nos tuvieron que poner, nosotros necesitamos poner, ¿cómo se llama? Unos medidores de agua en los pozos. Y allí nos indica cuánto nos van a cobrar y también cuánta cantidad de agua podemos acceder. Y el precio que a nosotros nos cobran por el uso del agua es mucho mayor de lo que le cobran a la Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, ¿a quiénes les cobran más? ¿A los pequeños grupos agrícolas
como en este caso los ejidatarios, o a las grandes empresas, vamos a decir, Tesalia, envasadoras de agua en general, o la Coca-Cola en particular, ¿no? Entonces, hay claramente una prioridad por parte del sistema para que el agua se priorice para los grupos que tengan una mayor rentabilidad en el mercado. Y esto es visibilizado y es sentido por los grupos agrarios, por los ejidatarios y por las comunidades particularmente, ¿no? No sé si con eso contesto sus preguntas, doctor Barkin, para pasar a las preguntas de Graciela. Está bien. Espero que sí, si no, luego hablamos. Bueno, Graciela me pregunta sobre esta metodología desprofesionalizante. Esta metodología, la verdad, es algo que no me lo esperaba. No esperaba yo conseguir esto a partir de las sesiones en la Unitierra. Fue increíble, para mí fue una sorpresa, una bendición, así, de repente verme rodeada de personas que no conocía, y me entero que son líderes, o sea, son representantes de sus comunidades, hay entre ellos hombres y mujeres, hay personas de edad avanzada y jovencitos también, pero muy jovencitos, o sea, y son líderes, o sea, y tienen una clara conciencia de cuáles son los problemas que viven, ¿no? Que acá no se habla de problemas o necesidades, sino más bien de dolores, y eso fue un cambio así como radical para todo lo que yo quería hacer, ¿no? Porque no sabía cuáles eran, cómo identificar el problema del agua cuando hablamos de una crisis del agua. Acá no se trata de identificar el problema como una crisis del agua, sino identificar cuáles son los dolores que tiene una comunidad, y de esa manera pues es como que uno aterriza en la realidad que se vive, porque necesidades hay muchas, ¿no? Bueno, pues yo necesito un carro, yo necesito una piscina, puedo necesitarlo como no necesitarlo, es decir, yo no es que me voy a morir porque no las tenga, pero las comunidades sí pueden desaparecer cuando identifican dolores y no se cubren, no se solucionan, ¿no? Como por ejemplo la migración que tienen los chicos, la pérdida de la lengua y en ese sentido de la cultura en sus comunidades, o el hecho de que ingrese drogas, por ejemplo, y entonces los chicos terminen desviándose, etc. Entonces, esta metodología desprofesionalizante me permitió ver esa realidad y poder ver la necesidad de que no es suficiente la teoría neoclásica para poder explicar esa realidad y ver la relación entre quienes forman parte de la comunidad como un sujeto social, como un actor social, más no como un agente económico, ¿no? O sea, con una racionalidad económica. De hecho, una discusión que tenía Roberto conmigo, no sé si era entre Roberto y yo, era justamente sobre, es que son irracionales, ¿no? Y me dice, pero es que no pueden ser irracionales. Le digo, lo que pasa es que hay una irracionalidad en el sentido económico, a lo mejor yo uso mal el término, pero fue como lo entendí. Hay una irracionalidad en el sentido económico porque no se busca maximizar el beneficio o maximizar la utilidad, tener más agua porque con eso me siento mejor, ¿no? Sino que más bien hay otras racionalidades que para el análisis de mercado no tienen sentido, como por ejemplo la racionalidad ambiental, la racionalidad social, el sentirse como parte de una comunidad, la otra edad, ¿no? Que también un poco de lo que menciona Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Entonces, es un Smith totalmente diferente de la idea de mercado que vemos en la riqueza de las naciones, ¿no? Se pone en los zapatos del otro y entonces siente que hay cosas que son injustas. Entonces, acá me permite ver esto, ¿no? Ese sentido de la injusticia y tratar de buscar, pues, que sea un poco más equitativo. ¿Y de dónde saca la equidad? ¿Y cuál es el problema con la asignación? Un poco también el asunto de la escala, que lo dejé un poco de lado, un poco entrevisto, ¿no? Entonces, y resulta que todo esto se puede ver a partir de esa otra visión, poniéndose en los zapatos del otro, buscando una forma alternativa para poder hacer el análisis. Entonces, de allí que las líneas de investigación que a mí me interesan son bastante, ¿cómo decirlo? En realidad, a partir de esta investigación me interesa mucho más saber cuál es el papel del Estado, qué es lo que determina el accionar del Estado, cómo el Estado toma decisiones
bajo una lógica o cómo podría tomar decisiones que puedan en realidad así beneficiar a la población, porque de lo que he visto hasta ahora, el Estado toma decisiones que son sesgadas, ¿no? Y toma decisiones dentro de un conjunto de políticas que son más bien hacia el mercado, es decir, hay que buscar a las empresas que puedan gestionar de una manera eficiente los recursos. Y dentro de este sentido de eficiencia se deja de lado la cuestión social, la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, me interesa mucho a partir de esta investigación cuál es el papel que desempeña el Estado para la gestión de los recursos, el sentido de comunidad, que yo creo que todavía puede haber mucha más información. De hecho, esto me interesó mucho más porque cuando visité la universidad donde trabaja Mario, entonces conocí a estudiantes suyos e incluso también ellos vinieron acá a Quito en una presentación que hubo. Y entonces ellos hablaban desde sus propias comunidades, la visión que tienen ellos como parte de la comunidad. Entonces, ¿cuál es el papel de la comunidad? Es esto que hace que, como dice Roberto, que se articule, ¿no? ¿Qué es lo que permite que haya como que un pegamento para que ellos puedan tomar decisiones? Yo creo que parte fundamental tiene que ver con lo que mencioné hace un momentito sobre el tequio, sobre las actividades de... Ay, permítanme, porque siempre se me va el nombre. Los servicios de cargo también. Entonces, esto es lo que permite que ellos tengan como que más... como que aterricen más sobre la realidad que viven y qué es lo que está sucediendo fuera y que los afecta. Y el último punto que tiene que ver también con con mis lecturas de Elinor Ostrom es el papel de los bienes comunes. Era bastante complicado para mí hablar de los bienes comunes porque estuve prácticamente unos 2 años con muchos estudios sobre Elinor Ostrom, sobre los trabajos de Elinor Ostrom, y en ese sentido sobre los recursos de uso común, todo el trabajo que ella hizo en colaboración con muchos investigadores de países de todo el mundo para poder identificar qué son los recursos de uso común, cuál es la diferencia entre los recursos de uso común y otros bienes, como por ejemplo los recursos privados, los recursos o los bienes tarifa, entonces los bienes públicos. Entonces, hacer una investigación de ese tamaño, de lo que logré apreciar era tan inmenso, o sea, y requería de tanta información, mejor dicho, obtuvo tanta información y requería de tantos instrumentos y tantas personas que entendieran desde diferentes ópticas qué era lo que estaba pasando con esos recursos y los servicios que provenían de ellos, que me abrumó, pero a la vez me pareció fantástico. Entonces, no podía desprenderme completamente del sentido de Ostrom sobre los recursos de uso común, hasta que finalmente ya me laron las orejas por ahí, especialmente Roberto, a ver, ¿qué es? ¿Recursos de uso común o bienes comunes? Y yo, no, pues es que lo mío son bienes comunes, ¿no? Entonces, me interesa saber eso, ¿qué son los bienes comunes? Porque es interesante que incluso en la Constitución, especialmente la mexicana, se habla de ellos, pero se habla como algo que el Estado es único dueño y puede hacer uso de ellos cuando desee, ¿no? Entonces las comunidades quedan en un segundo plano, a pesar de que hay problemas tremendos luego porque se está saltando la ley, pero ese sería otro punto, otra línea de investigación que me interesaría. Como que no está muy detallado, así como de la línea de investigación está el tema, pero básicamente esas serían mis categorías, ¿no? Bien, voy a intentar responder a Roberto, si todavía quiere que le responda. ¿Todavía quiere? Sí. Esperaba que diga que no. Ok, es que sí es tan complicada. A ver. A ver, acumulación por despojo, acumulación originaria, ahorita requiere de elementos para expandirse a los bienes comunes. ¿Cómo distinguir entre comunidad y clases sociales? Bien. Ok. A ver. Quieren la presa. Ok, bueno, parte de la primera pregunta que me hizo Roberto tiene que ver con cómo distinguir entre comunidades y clases sociales, en base de que, bueno, para Marx existen clases sociales, hay una lucha de clases, hay quienes tienen quienes son dueños del capital
y están los proletarios que son los que tienen solamente su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, si parto por allí, diría que incluso tuvimos por ahí una discusión de que no hay una, ¿cómo era que le había escrito ahí en la tesis? No existe una, ¿cómo es? Como una cuestión directa, como un conflicto directo entre el capital y las comunidades, en el sentido de que no es que el capital produce algo dentro de una comunidad, utiliza a las personas que viven en la comunidad como trabajadores y luego los explota. O sea, de esa manera directa, como lo dice Marx, no existe. Entonces, acá lo que hay es que las comunidades están articuladas y ellas determinan cómo producir, qué hacen con sus excedentes, ¿sí? Es decir, cómo distribuyen esos excedentes. O sea, dentro de la propia comunidad, por lo menos de las que yo pude ver, que son las que forman parte de la tesis, ellos producen para sí y hay un excedente que va hacia el mercado, ¿sí? Entonces, no es que producen para vender precisamente, sino que producen para su consumo y luego existe un excedente que es lo que llevan al mercado. Así fue como lo vi, como lo entendí, espero no estar tan errónea en el asunto. Fue mi experiencia en ese sentido. Entonces, en realidad ellos toman las decisiones no precisamente de mercado, sino que más bien son decisiones para la propia comunidad. Entonces, aquí no vemos esta cuestión de clases sociales en las que hay uno que es dueño de los medios de producción y otros que son dueños de su fuerza de trabajo, y entonces en el mercado de trabajo todo eso tiene esta explotación, ¿no? Del hombre por el hombre. Yo no lo visualizo de esa manera. Entonces, acá lo que hay es que las comunidades se encuentran en propiedades que tienen recursos, como lo dice la teoría neoclásica, en este caso son bienes comunes, porque no es que es propiedad de una sola persona, es propiedad de toda la comunidad, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el capital encuentra que esos recursos ahora son necesarios para poder mantener el sentido de acumulación. Entonces, ¿cómo se puede apropiar? No puede hacerlo a la fuerza, necesita el Estado para eso. Entonces, el Estado tampoco lo puede hacer simplemente porque, bueno, pues aquí te pongo las Fuerzas Armadas, ¿no? Sino que tenemos ahí la Constitución, llamamos a toda la población, voten sí, 7 veces sí, como decimos acá. Es broma, porque acá es algo negativo. Y de esa manera, pues ya luego tiene el Estado la potestad para expropiar. Que de hecho eso es lo que se ve en este artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y que es tan controversial. La idea de la modificación del artículo 27 es para que puedan reducirse todas estas, ¿cómo es? Toda la burocracia, ¿no? Para poder, permítame un segundito porque lo tengo apuntado, si no me olvido. Ya, ahí está. El derecho de transmitir el dominio del territorio, bueno, de las tierras y las aguas comprendidas dentro del territorio nacional y también, pues, constituyéndolas en propiedad privada y que las expropiaciones solo podrán hacerse a causa de utilidad pública y mediante indemnización. Entonces, resulta que a través de la ley, ahora sí, el sector privado puede obtener estos bienes comunes. Entonces, lo que estamos viendo allí es que no hablamos de clases o de clases sociales, porque para empezar no hay esta relación entre dueños de capital y dueños de fuerza de trabajo, sino que más bien vemos que hay comunidades que se encuentran en territorios que tienen bienes que ahora son interesantes para el capital y el Estado entonces es el mediador, ¿sí? Si queremos... Se corrige y ya se les manda el acta correcto, ¿no? Exacto, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, Sharon, voy a pasar a dar lectura al acta de disertación pública en la ciudad de... Perdón, ¿los otros visitantes ya se fueron? No, están aquí. No, ya los Están admitimos. dentro. Tiene razón, doctor, tiene razón. No. Ya están dentro. Ahí están adentro. Eloísa sigue dentro, ya no la veo. Sí, todo el mundo está dentro. Están adentro. Eloísa. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, entonces,
En la Ciudad de México se presentaron a las 17 horas del día a las 15 horas del día 21 del mes de abril del año 2023 en la Unidad Xochimilco Aula Virtual de la Universidad Autónoma Metropolitana, los suscritos miembros del jurado: Graciela Carrillo González, el doctor David Peter Barkin Rapaport, la doctora Eloísa Domínguez Mariani, el doctor Mario Enrique Fuente Carrasco, el doctor Roberto Escorcia Romo. Bajo la presidencia de la primera y con carácter de secretario el último, se reunieron a la presentación de la disertación pública, Comunidades y gestión de una cuenca hidrográfica, el caso de la cuenca Río Verde Atoyac, Oaxaca, México, para la obtención del grado de doctor en Ciencias Económicas de Diana Sharon Cabrera Montesé. Y de acuerdo con el artículo 78, fracción 4 del Reglamento de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma Metropolitana, los miembros del jurado resolvieron aprobar. Entonces, comunico a la interesada el resultado de evaluación y en este caso aprobatorio le será tomada la protesta. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Sharon. Tomo la protesta. La Universidad Autónoma Metropolitana, a través de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Xochimilco, con fundamento en la determinación del honorable jurado que le ha evaluado, reconoce usted públicamente la capacidad académica para obtener el grado de doctora en Ciencias Económicas. Este acto significa una etapa más de su desarrollo profesional y le compromete en el ejercicio de su profesión con el bienestar social de la investigación y la docencia. La Universidad Autónoma Metropolitana espera en que su desempeño profesional sabrá llevar con dignidad la ciencia y hacer mérito al privilegio de haber recibido una educación a nivel posgrado que le incorpora al grupo de profesionales especializados. Diana Sharon Cabrera Montesé, protesta usted bajo palabra de honor que se esforzará porque sus actos sean guiados por consideraciones éticas y con estricto apego al decoro profesional y que intentará en todo momento trabajar por el beneficio social por sobre los intereses particulares, haciendo de la búsqueda de los más altos valores humanos la mejor de sus causas? Abre tu micrófono. Diana, abre. Si así procede, la sociedad lo reconocerá, y si no, que ésta se lo demande. Felicidades. Muchísimas gracias. Ahora sí. Muchas felicidades, Sharon. Y también a tu asesor. Ven para presentarte, Liam. Ven. Liam. Ahora sí, para que venga. No sabía si decir si protesto o si lo acepto. Y por eso solo dije sí, lo juro. Muchísimas gracias. Bueno, déjanos ver los diablos. Sí. Ven, Liam. A ver si quiere venir. Mario, tú tienes una reunión ahora.